Bienvenidos. Hoy vamos a abrir uno de los casos más intrigantes de la historia textual, el del final perdido del Evangelio de Marcos. Prepárense porque nos vamos a meter de lleno en una auténtica investigación. Seguro que estas palabras suenan familiares. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Son versículos súper conocidos y, la verdad, muy potentes. Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasaría si les dijera que esas palabras probablemente no las escribió el autor original del Evangelio? Esa es la pregunta que ha vuelto locos a los expertos por siglos y que nos abre la puerta a este misterio fascinante. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a ver por qué hay varios finales, qué dicen los manuscritos, quiénes eran los escribas y qué hacían. Compararemos las conclusiones y al final veremos por qué esto es tan importante. ¿Listos? Nuestra primera pista está justo donde uno menos se lo espera, en el final. O, para ser más exactos, en la falta de uno. Resulta que las versiones más antiguas de este evangelio terminan de una forma rarísima. Pensemos en la escena por un momento. Las mujeres van a la tumba, la encuentran vacía, un ángel les dice que Jesús resucitó, y ellas salen corriendo, aterradas y no le dicen nada a nadie, porque tenían miedo. Y, fin. Así, de golpe. Para muchos esto sonaba a que faltaba algo, como si se hubiera perdido la última página. Y justo esa sensación es la que casi seguro hizo que otros dijeran, oye, a esto hay que escribirle un final. Y bueno, esa sensación de que algo falta nos lleva directo a las pruebas físicas. ¿Qué nos dicen los testigos más antiguos que tenemos? ¿Qué cuentan los propios documentos? Aquí en esta investigación, nuestras pistas no son huellas dactilares o casquillos de bala, son manuscritos, libros antiquísimos escritos a mano, que se conocen como códices. Esos son nuestros testigos estrella. Y cuando los interrogamos, el caso se aclara muchísimo. Miren esto, los dos manuscritos más antiguos y fiables que tenemos, el Códice Sinaítico y el Vaticano, ambos del siglo IV, no tienen esos versículos. Simplemente terminan en 16:8. El final largo, el de las serpientes, empieza a aparecer de forma más o menos regular en manuscritos que son de un siglo después, o incluso más tardíos. Para entender cómo pasaba esto, hay que imaginarse a los escribas de la época. Su letra, como se ve acá, era para trabajar, no para decorar. No pensemos en estos textos como reliquias intocables en un museo. Eran documentos vivos, que se copiaban, se leían y se usaban en las comunidades. Y claro, eso nos lleva a los protagonistas silenciosos de esta historia, los escribas. Para entender por qué hay diferentes finales, tenemos que entender cómo trabajaban y también cómo se equivocaban. La ciencia que se encarga de esto se llama crítica textual. Es básicamente el trabajo forense de la literatura. Los especialistas comparan miles de manuscritos, buscando diferencias, para intentar reconstruir qué decía el texto original de la forma más precisa posible. Y lo que esta ciencia nos enseña es algo fascinante. Los escribas no eran fotocopiadoras. El texto cambiaba. A veces, por un simple error, no se saltaban una línea sin querer. Otras veces, intentaban mejorar el estilo. Y en otras ocasiones, hacían cambios a propósito, ya fuera para que un evangelio no contradijera a otro o por motivos teológicos más profundos. Como dice un académico muy conocido, Bart Ehrman, a veces estos cambios eran totalmente intencionados. Algunos escribas alteraban los textos para defender su visión de la fe, la que consideraban correcta, frente a otras que veían como herejías. O sea, los debates teológicos no solo pasaban en reuniones importantes, se peleaban en los márgenes de los propios manuscritos. Entonces, si sabemos que no todos los manuscritos terminan igual, ¿cuáles son exactamente las opciones que tenemos sobre la mesa? ¿Cuáles son los finales que compiten por ser el original de Marcos? Básicamente, tenemos tres sospechosos. Primero, el final abrupto, que termina en 16:8 y que está respaldado por nuestros testigos más antiguos y fiables. Luego está el final corto, que es un parrafito que se añadió en algunos manuscritos para darle un cierre rápido. Y por último, el famoso final largo, los versículos del 9 al 20, que es el que casi todas las Biblias de hoy en día tienen y que está en la mayoría de los manuscritos, pero en los más tardíos. Muy bien.
Con todas las pruebas sobre la mesa, con los testigos y los motivos, ¿cuál es el veredicto de los expertos? Pues el consenso entre los académicos es prácticamente unánime. La balanza se inclina, y con mucha fuerza, en contra del final largo. La evidencia de los manuscritos más antiguos, que son nuestros testigos clave, es demasiado sólida. Sencillamente, es casi imposible que esos versículos formaran parte del texto original de Marcos. Pero no solo es la evidencia externa. El propio texto delata al culpable. Es como si el ADN no coincidiera. El vocabulario, la gramática, el estilo del final largo es diferente a todo el resto del Evangelio de Marcos. Es como si, claramente, otra persona hubiera venido después a terminar el trabajo. A ver, podríamos pensar, ¿y a quién le importa? Son solo 12 versículos, pero la verdad es que resolver este misterio nos revela algo fundamental, algo muy profundo sobre la naturaleza de estos textos que llamamos sagrados. Nos muestra que el texto del Nuevo Testamento, en sus primeros siglos, no era un bloque de mármol, estático e inamovible. Era más bien como un río, vivo, fluido, un texto que fue transmitido, copiado y, a veces, moldeado por las propias comunidades que lo leían y lo vivían. Entonces, la conclusión más importante de todo esto es que estas variantes, estas diferencias en los textos, no son solo errores que hay que borrar. Son ventanas. Ventanas que nos dejan espiar un poco el mundo de los primeros cristianos, entender qué les preocupaba, cuáles eran sus debates, en fin, cómo vivían su fe. Y al final, este caso nos deja con una reflexión importantísima. Darnos cuenta de que un texto como la Biblia tiene una historia profundamente humana, con sus cambios y sus adaptaciones, no lo hace menos valioso. Al contrario, nos invita a preguntarnos qué nos enseña esta historia sobre cómo se relacionan la fe, la tradición y la palabra escrita. Es una pregunta que vale la pena meditar.